a plantear simplemente desde una perspectiva macroeconómica algún elemento positivo para evitar eso de cortarse las venas, porque al final esa sería la peor de las alternativas. Evidentemente, como en todo, las crisis tienen sus elementos positivos. Yo voy a simplemente dibujar alguno que veo que evidentemente sin cambios estructurales no podrán ser aprovechados, pero también lo sé. En una situación de deflación, evidentemente los tipos de interés van a bajar. Esto lo traía, pero se ha adelantado el Banco Central, que es difícil creer porque no lo ha hecho antes. Entonces, evidentemente, eso en caída de tipos de interés pues tendrá un efecto positivo sobre la renta de las familias, por lo menos sobre su endeudamiento. La caída de precios creo que conllevará una caída también del diferencial de inflación respecto de la zona euro. El diferencial de inflación es importante para explicar los superávits o déficit de la balanza por cuenta corriente, porque evidentemente condiciona la competitividad de nuestras exportaciones, de las importaciones, de la balanza de servicios tanto por ingresos como gastos por turismo y la propia balanza de transferencias, pues en los momentos de crisis económica en España es muy claro a nivel macro que el sector exterior siempre tiene un efecto contracíclico respecto de la actividad económica. Cada vez que se crece mucho, el sector exterior termina ahogándolo. Y a la inversa, cuando realmente hay caída de actividad, pues el sector exterior empieza a reactivarse. Es decir, la gente exporta más porque busca mercados fuera, cuando no tiene tan claro esos mercados interiores, y evidentemente se importa menos porque hay menos actividad. Pero también afecta a las exportaciones. Desde esa perspectiva, es decir, yo creo que el sector exterior en un momento de crisis tendrá un impacto positivo sobre la actividad. El problema será en hacer aquellos cambios estructurales, en este caso creo que la política fiscal sería fundamental, precisamente para aprovechar esas posibilidades que en ese sentido nos dará una mejora de nuestras cuentas exteriores. Teniendo en cuenta que además esa relación, hay una relación contable a nivel nacional donde la balanza por cuenta corriente al final es la que equilibra las necesidades de financiación del sector privado y del sector público. Si la balanza por cuenta corriente mejora, evidentemente mejorará también, disminuirá las necesidades de financiación, en este caso dependiendo de los déficits fiscales del sector privado o del sector público. Entonces, bueno, pues como en todo, realmente hay, detrás de las crisis, pues se produce, en economía siempre hay la teoría de los ciclos económicos, es decir, y que, bueno, en este caso yo creo que la deflación tendrá su efecto positivo en el sentido de que el sector exterior nos ahogará menos. ¿Cuándo saldremos y cuándo eso? Pues eso ya lo sabe, como dice ya es macrología. Sabemos que algunas materias primas no son precisamente sobreabundantes, como pasa por ejemplo con el petróleo, aunque es verdad que en todas las ocasiones en las que se han acometido serias evaluaciones de cuánto petróleo queda, siempre queda más. Esto es lo que ha ocurrido en el pasado. Pero efectivamente esto puede ocurrir. Sin embargo, una buena parte de los problemas con las materias primas que han estado también detrás del desencadenamiento de esta crisis, porque tiene su vertiente financiera, pero ha tenido también su vertiente en los mercados de materias primas, y especialmente con la elevación enorme de los precios del petróleo y de los cereales y oleaginosas, básicamente, ¿no? Una parte de esa elevación de precios tiene que ver con las carencias reguladoras de esos mercados. En esos mercados se ha comprado y vendido unas materias primas inexistentes. Pero
las operaciones correspondientes han elevado los precios extraordinariamente. Yo compro no sé cuántas toneladas de trigo que se va a producir dentro de no sé cuántos meses, pago el 10% del producto, pero le revendo todas las toneladas a otro cuando yo no tengo absolutamente nada. O sea, este tipo de problemas se han planteado y buena parte, no la totalidad, pero una buena parte de la subida de precios tiene que ver con ese tipo de procesos. Bueno, es que ese mismo tipo de procesos se han producido en los mercados financieros y, por tanto, creo que uno de los elementos de los que sacaremos de esta crisis en el plano internacional va a ser un reforzamiento de las regulaciones de las transacciones en los mercados. Creo que esto ocurrirá, y si no ocurre, bueno, pues nos encontraremos con el mismo problema dentro de unos pocos años. Al margen de las regulaciones. El gobierno de España vendió una parte importante de las reservas. Decía que en el tiempo de la globalización y del euro que ya no eran necesarias. Y, por ejemplo, me ha llamado la atención que una noticia en la radio me decía que el Vaticano había comprado ayer 1 tonelada de oro, aparte del que tiene. Esa es una. Y la otra, sin ánimo peyorativo ni xenófobo, es con el tema de China. O sea, tenemos un déficit exterior muy grande. China se introduce en los mercados nacionales, o sea, cada vez toma más posiciones y cada vez nos vende más. Funciona, de hecho, como si fuera prácticamente un socio de la Unión Europea. No tiene aranceles, no tiene límites. ¿Qué deberíamos hacer? La responsabilidad del gobernador del Banco de España me parecería completamente excesiva. Y luego lo de China, es que China se tiene que insertar en las reglas del comercio mundial y, por tanto, su mercado tendrá que abrirse a las importaciones en un plazo relativamente pequeño, y si no, dejará de exportar. Sí, pero